Asesoría jurídica. Derechos. Deberes. Mecanismos de participación. El consultorio llega a su casa en Enroque Jurídico. Bienvenidos a su programa de Derecho, Enroque Jurídico. Hoy, al igual que siempre en su programa, nos encontramos en compañía de Santiago Bedoya y Eduardo Gómez y su servidor, Carlos Restrepo. El día de hoy, y a solicitud de nuestros televidentes que han venido escribiéndonos al correo que aparece en pantallas, tocaremos un tema que ha causado dentro del municipio a veces algunas inquietudes y en otras ocasiones, por falta de conocimiento, dificultades entre colindantes, y es el tema de las servidumbres. Por lo tanto, como siempre, iniciaremos dando el concepto de qué es. Esto lo define nuestro Código Civil en su artículo 879 y siguientes, y desde ahí empezaremos un desarrollo teórico de qué es una servidumbre, quién la puede constituir, cómo se puede constituir, requisitos y características de las mismas. Por lo tanto, pues Santiago, yo creo que lo ideal es que empecemos con la lectura del 879. Claro que sí, Carlos. Nuestro Código Civil colombiano, en su artículo 879, dispone lo siguiente: servidumbre predial o simple servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. Ahí tenemos entonces el concepto general respecto a lo que es una servidumbre predial o simple servidumbre. Aquí tenemos algo muy importante, y es que desde el principio el mismo código nos está diciendo de que van a ser dos dueños diferentes. Es decir, vamos a estar en una controversia, o mejor dicho, en un tema que siempre atañe a dos personas diferentes. Uno un dueño de un predio y el otro de otro predio respecto al tema de la servidumbre. Como veremos más adelante, que ambos van a tener cada uno sus derechos y sus deberes. Claro que sí, Santiago, pero entonces, para empezar a darle forma a esta temática, yo creo que deberíamos empezar a hablar de cuáles son las clases de las servidumbres que vamos a encontrar de nuestro código, como son la continua, la descontinua, la aparente, la inaparente, la positiva y la negativa, para luego poder entrar a decir cómo es el trato que se le va a dar a aquellas. Entonces yo creo que deberíamos de empezar con el tema de qué es una servidumbre continua. Así es. Antes de eso, es importante que al televidente le quede claro que al ser un gravamen que se constituye, por ejemplo, si es dueño del predio sirviente, como ya lo veremos más adelante, es un gravamen que se impone, es decir, se limita el derecho de dominio. Recordemos que si yo soy dueño de un bien, de una propiedad, yo tengo la facultad, todo el derecho de hacer con ese predio lo que a mí se me venga en gana, hablando vulgarmente, ¿cierto? Siempre y cuando las disposiciones que yo haga sobre ese bien sean legales, por supuesto. Entonces encontramos que los bienes en Colombia cumplen una función social, ¿cierto? Una función social que viene estipulada en nuestra Constitución Política, exactamente en el artículo 58, donde dice que la propiedad, a pesar de que tenemos cada uno de los colombianos derecho a adquirirla, a venderla, a permutarla, a prestarla, etcétera, esas propiedades que nosotros adquirimos deben cumplir unos fines específicos para el bien de la comunidad, para el bien de nuestros vecinos, y eso es la servidumbre. Es un gravamen que va impuesto a las propiedades para que sirvan a la sociedad, a nuestros vecinos. Claro que sí, Eduardo. Entonces, miremos las clasificaciones. Me parece muy bien lo que vos decías, Carlos. Ya Eduardo deja una claridad, y es importante sobre los televidentes, de que precisamente la servidumbre tiene que existir porque todos tenemos tanto derecho a tener algo nuestro como derecho a poderlo disfrutar. Y para poderlo disfrutar muchas veces necesitamos que otra persona que también tiene su propiedad privada me permita a mí, por ejemplo, transitar, utilizar el agua, etc. Eso es la servidumbre, pero ¿cómo se clasifica? Habíamos hablado entonces de que pueden ser continuas o discontinuas.
Estas son clasificaciones que nos trae la norma, que nos trae el mismo Código Civil, y se diferencia la continua de la discontinua de una manera muy sencilla. La continua es aquella que se usa de forma permanente, es decir, que no se interrumpe. Por ejemplo, un agua que desciende y pasa de la propiedad de mi vecino hacia la mía, que geográficamente está ubicada a menor nivel. Entonces, el agua que está cayendo permanentemente es continua esa servidumbre de agua. Ahora, ¿cuál es discontinua? Una que requiere que el hombre utilice cuando así lo requiera para poder generarse, por ejemplo, en una servidumbre de tránsito, poder pasar. Y para yo poder pasar no tengo que estar pasando todos los días a toda hora. No, basta con que yo la esté utilizando en los tiempos que yo la necesite para poder ingresar o salir de la propiedad. Santi, podríamos decir entonces que la servidumbre continua es aquella que no requiere un actuar presente de las personas, ¿cierto? Que está ahí, por ejemplo, ya lo mencionan, la servidumbre de acueductos, ¿cierto? O de aguas. Y las discontinuas entonces sí requerirían un hecho actual del hombre, que por ejemplo una servidumbre de tránsito donde la persona puede pasar, no va a pasar todo el día, todos los días, pero lo va a hacer y está constituida la servidumbre. Totalmente. Entonces ya tendríamos claridad en esos dos aspectos fundamentales, la continuidad y la discontinuidad de lo que es una servidumbre. Pero también el código hace otra clasificación donde nos va a decir de que las servidumbres pueden ser aparentes o inaparentes. Y ahí es donde vamos a entrar a mirar de que cuando una servidumbre es aparente, es de que a la plena vista de todo el mundo se puede observar que la servidumbre existe. Por decir algo, tenemos el camino que pasa de un predio dominante a un predio sirviente y el mismo está delimitado, por decir algo, con cercas, con estacones donde delimita el paso. Y una inaparente quiere decir de que no se puede ver a plena vista. Por decir, yo puedo pasar por este predio, pero lo tengo que hacer a través de una cueva. En ese caso, a plena vista no se puede observar de que dicha servidumbre exista. Hay otra cuestión que es muy importante, ya que hemos hablado tanto de las servidumbres activas, pasivas, cuando es un predio sirviente o un predio dominante, dejarle la claridad a los televidentes cuando hablamos en estos términos. Y es muy sencillo. Se entiende que la servidumbre puede estar por activa o por pasiva, dependiendo de si soy yo el que deja el paso o el que le permite al otro usar y disfrutar dicha servidumbre. Entonces en ese caso es por pasiva, o el que disfruta de la servidumbre sería por activa. Asimismo, se llama predio sirviente aquel predio, aquel territorio, el cual está grabado, el cual está obligado a permitirle a otro, y predio dominante el que se beneficia. ¿Por qué se hace esto? Y es importante dejar la claridad de que sean predio dominante y predio sirviente, porque acá no estamos hablando de derechos personales, estamos hablando de derechos reales. ¿Eso qué quiere decir? Que si un predio, si una finca, si cualquier espacio de terreno tiene una servidumbre, ya sea a su favor, o ya sea no en su contra, porque no es que sea en su contra, sino que él tenga como la pasividad, permita que sobre su terreno otro se beneficie, pues entonces es el terreno el que tiene esa obligación o ese derecho, no la persona. Si la persona vende esa propiedad, la vende en esas condiciones. Y si la persona la compra en esas condiciones. Dejando esa claridad, entonces, es plenamente entendible lo que nos dice Carlos. Si el predio sirviente y el dominante se encuentran a plena vista, por ejemplo un camino que tenga rieles o que por ejemplo tenga organizado en estacones, pues será a plena vista y será aparente. Pero cuando no se puede ver, cuando de pronto hay aguas también ocultas dentro de los nacimientos, cuando hay acueductos. Entonces, cuando no se puede ver, ya entramos en una clasificación donde realmente no es visible, no es aparente. Es inaparente. Estas servidumbres, entonces, como sabemos, como ya se menciona, pues, al existir un predio dominante y un predio sirviente, estos que tendrán unas limitaciones también, que ya las veremos más adelante. Sin embargo, vale también aclarar que se pueden clasificar también en servidumbres positivas y servidumbres negativas. ¿A qué se refiere esto? Las servidumbres positivas son aquellas que le imponen al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer. Esa es la obligación del predio sirviente, dejar pasar, dejar construir, etcétera, en lo que se haya constituido las condiciones bajo las que se hayan constituido las servidumbres. Y
La servidumbre negativa es aquella que limita, le dice al dueño del predio sirviente que no haga, ¿cierto? Lo limita, por ejemplo, a no levantar un muro a más de cierta altura, etcétera, etcétera. También es bueno aclararle al televidente que el predio sirviente, el dueño del predio sirviente, también puede verse obligado o estar en una obligación de hacer, como nos habla el artículo 900, por ejemplo, del mismo Código Civil que habla de los linderos, donde está obligado a linderar con sus vecinos esas servidumbres. Claro que sí, Débora. Entonces, teniendo claro estos aspectos y esta clasificación, estas clases, como se dividen nuestras servidumbres, es importante también tener en cuenta entonces que esa clasificación se puede dar por alguna de las tres eventos que se van a mencionar. Es decir, las servidumbres pueden ser naturales, las servidumbres pueden ser legales o las servidumbres pueden ser voluntarias. ¿Cuándo va a ser una servidumbre natural? Pues como lo dice la misma palabra, el mismo concepto, cuando no interfiere la voluntad del hombre para que ésta nazca. Un ejemplo de eso fue lo que dijo Santiago al inicio, donde decía, hay dos predios donde tenemos un nacimiento de agua y que por la ubicación geográfica, este nacimiento permite que su caudal llegue a otro predio. Ahí esa servidumbre de agua se da no por la interferencia del hombre, sino porque naturalmente existe esa servidumbre. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál sería y cuándo estaríamos entonces en una servidumbre legal y cuándo existiría y se podría hablar de una servidumbre voluntaria? Bueno, aquí hay un tema importante. Ya dijimos que la natural es la que está, como dice su palabra, desde la naturaleza. La legal y la voluntaria entonces ya implica es al hombre, ¿cierto? Pero entendemos que la legal, como su nombre también lo indica, es la que por voluntad de la ley, es decir, porque en virtud de lo que decía Eduardo en el principio del programa, desde el artículo 58, por el bien de uso común, por el bien y el interés social, la ley a veces impone que usted tenga que permitir, por ejemplo, entre otras, que hayan barqueros que vayan por el caudal del río que pasa por su predio. ¿Por qué? Porque es una agua pública, porque es una forma de transporte. Entonces, ahí estamos inmersos en unas servidumbres que la ley faculta. Ahora, ¿cuál es la voluntaria? La que entre los hombres, en virtud también del artículo 1602 del Código Civil, por voluntad de las partes, quieran decir, venga, a usted no obtiene salida, yo le permito la salida por mi predio, por ejemplo, y ahí se configura una servidumbre. Sí, Santiago, entonces, cuando hablamos y haciendo hincapié en el tema legal, uno, como lo dice Santiago, puede ser por presunción legal, pero también, cuando hablamos de una servidumbre legal, también tenemos que hacer referencia a aquellos que se encuentran en una providencia judicial, es decir, hay una imposición de una servidumbre a través de un proceso jurisdiccional, en donde es un juez el que ve de que existe la necesidad de que la servidumbre se constituya en virtud de lo que ya se ha venido hablando del artículo 58 de la Constitución Política, ese interés social que tiene que dar la propiedad privada. Y en ese orden de ideas, ya teniendo claro ese tipo de servidumbres, sus características y sus clasificaciones, entonces yo creo que es importante, para ahondar más en este tema, empezar a diferenciar quiénes son partes y cómo se constituyen estas partes dentro de una servidumbre. Bueno, Carlos, para empezar entonces a trabajar el tema de las partes de la servidumbre, afortunadamente ya dijimos cuándo una servidumbre es por activa, cuándo una servidumbre es por pasiva, cuándo hay un predio sirviente y un predio dominante. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de las necesidades que existen de cualquier propietario, podemos vernos inmersos de que una persona compre, por ejemplo, un lote de terreno que se encuentra separado de las vías públicas. ¿Qué pasa? Esta persona es un interesado en poder, por ejemplo, sacar sus productos, o en un ejemplo más concreto y aterrizado a este municipio, que entre un carro tanque a sacar la leche. Cuando llegamos a esta situación, esta persona como interesada puede solicitar tranquilamente que se le constituya una servidumbre a su favor. Y en ese caso, él lo haría con un interés de un predio dominante. Ahora, ¿contra
¿quién lo hace? Es decir, ¿a quién va y llama para que por favor le deje pasar? En este caso tenemos que ser nosotros unas personas muy lógicas y es, vamos a analizar las circunstancias para llegar a la persona que colinda con él o el conjunto de personas, porque pueden ser varios, y que le darían la salida más fácil y el acceso más directo a las vías de uso común, es decir, a las vías públicas. Ahora, no con ello queriendo decir que pueda trazar una línea recta e irse por toda la mitad. Ya para esto, y es importante también ponerlo de presente desde el principio, cuando se trata de las servidumbres, no se trata de imponer por donde yo quiera, no. Se trata de que se me garantice el derecho de poder disfrutar plenamente del goce, del dominio de mi propiedad, pero respetando el menor daño posible al predio sirviente. Así es. Santiago y televidentes, es importante tener en cuenta que esos sujetos activos y pasivos, aunque cambien la servidumbre, no se va a modificar. Es decir, hay un principio de las servidumbres que es la inseparabilidad de ella del inmueble al que se está afectando y del que se está beneficiando. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando se abre una sucesión de un terreno que está sirviendo, que es el predio sirviente, se abre la sucesión y se hace el trabajo de partición, es decir, se toman se coge y a cada heredero se le otorga su lote. A los herederos que les tocó el lote, llamémoslo así, donde está afectada la servidumbre, ellos no podrán hacer nada para modificarla. Es decir, aún cambiando la naturaleza inicial de ese bien inmueble, debe dejarse incólume, inmodificable la servidumbre. Y lo mismo va a ocurrir entonces con el predio que se está beneficiando de esa servidumbre, el predio dominante. Es decir, si el predio dominante es partido, es repartido independiente de la causa que lo esté generando, una sucesión, una compraventa, una permuta, etcétera, entonces se debe igualmente respetar las condiciones que dieron origen a esa servidumbre. Ahora, de pronto para dar una respuesta más concisa, ya entrando en la parte procesal, que igual evaluaremos más adelante, en este momento simplemente estamos en la parte sustancial, pues evidentemente el propietario es el llamado a demandar o a solicitar como tal al otro propietario la servidumbre del propietario del predio sirviente al propietario del predio dominante, del dominante al sirviente. Ahora, si hay un poseedor, se evaluará más adelante que también puede estar inmerso y puede tener sus intereses, y lo mismo cuando un predio está constituido por comuneros, es decir, por varias personas, pues se necesitará que se integren todos para conformar un litisconsorcio necesario. Sin embargo, en un principio, lo que tenemos que entender es que las personas llamadas a poder ejercer esos derechos son precisamente los interesados en poder disfrutar de una servidumbre, ya sea de agua, ya sea de tránsito, entre otras. Aunque, y yo sé que es un tema que hay que trabajar, hay diferentes tipos de llamamientos a servidumbre, entre ellos la extintiva o también la de modificar. Claro que sí, Santiago. Entonces, es importante en este punto del programa tener en cuenta de que, pese a que ya se ha hablado de unas características, de unas clases, de una clasificación, de unas partes, conocer cuándo puedo estar yo frente a lo que se llama una servidumbre. Entonces, ¿cuándo estoy yo frente a una servidumbre? Uno, podemos estar frente a una servidumbre cuando yo necesito pasar de un predio a otro para llegar a una vía principal. Es decir, vamos a decir que esa servidumbre se llama de tránsito. ¿Cuándo hay también una servidumbre? Cuando en un predio hay un nacimiento de agua, mi predio carece de ese nacimiento, yo necesito darle agua a mi ganado, yo necesito regar mis cultivos, entonces vamos a tener una servidumbre de agua o de acueducto. Cuando también hay otra servidumbre que de pronto no se tiene la claridad de que esa servidumbre, pero el código lo trae así, y que es importante, una servidumbre medianera, que es cuando yo voy a hacer uso de ese muro medianero que divide dos propiedades. Y yo pienso que en ese punto de lo que es una servidumbre medianera que no es tan conocida, deberíamos ahondar un poco para dar a conocer cuándo se da, cuándo estoy frente a ella
¿Y qué pasa si no respeto ciertas reglas que me exige la codificación para poder hacer uso adecuado de ese tipo de servidumbres? Así es. Y es que es común, donde exista el derecho de propiedad, es común que existan vecinos, ¿cierto? Si usted tiene una finquita, un lote de tierra en alguna vereda, lo más fijo y lo que va a ocurrir es que usted tenga un vecino. Para establecer los límites que obviamente ya estarán establecidos en la escritura pública y está registrada en instrumentos públicos, esos límites obviamente van a hacer tocancia con los derechos de dominio de otra persona. Ese límite que se entabla entre esas dos personas es un límite medianero, es decir, se ha separado o con cercas vivas o muertas, es decir, árboles o estacones, con un muro, con zanjas, etcétera, etcétera. Entonces, para ello hay unas reglas especiales a las cuales vamos a hacer mención. Claro que sí, y es que el mismo Código Civil, en nuestro artículo 909, nos habla precisamente de esa servidumbre de medianería. Voy a leerlo, es un artículo bastante sencillo, dice: la medianería es una servidumbre legal en virtud de la cual los dueños de dos predios vecinos que tienen paredes, fosos o cercas divisorias comunes están sujetos a la obligación recíproca que van a expresarse. ¿Qué es lo que pasa? Como bien lo decías vos, cuando tenemos vecinos, tenemos muchas veces, no estamos muy de acuerdo, ¿cierto? Muchas veces no tenemos la misma idea de cómo queremos un lindero, la misma idea de cómo queremos dividir nuestros predios. Sin embargo, el tema de dividir, el tema de las cercas, el tema de dejar muy claro por dónde es lo de cada uno es importantísimo y es realmente un tema que tiene la relevancia tanto en la legislación colombiana como en casi todos los países, porque de esa manera se evitan confusiones o incluso prescripciones adquisitivas de terrenos que a la final, si no están bien delimitados, pues entonces nadie va a saber qué va a comprar o qué va a vender. Esta medianería existe precisamente porque obliga a las dos partes a tanto tener el cuidado de esas delimitaciones como la construcción o como la modificación o como inclusive hasta las fachadas, o el uso, porque también se pueden utilizar esos límites, eso sí, siempre teniendo en cuenta que planeación y los elementos y los instalamientos administrativos tienen sus limitaciones en estos casos. Entonces, por eso se trabaja como servidumbre y por eso el código lo trae como tal, porque ambos tendrán que ponerse de acuerdo e incluso podrán disfrutar de esos espacios, pero sin alterar, sin generar un daño sobre el otro. Claro que sí, Santiago. Entonces, en ese tema de la servidumbre medianera ocurren varios fenómenos. Frente al tema, cuando hablamos de predios rurales, donde son fincas o lotes de terreno lo que se está dividiendo, a veces no existe mayor confusión al respecto, porque normalmente se da de que ambos dueños, ambos propietarios, se ocupen de una parte del lindero, del mantenimiento, del montaje, del desmontaje, en fin. Pero realmente la confusión ocurre es cuando hablamos en el área urbana. Y hay que tener en cuenta de que en el área urbana también existe esa servidumbre. ¿Cómo existe esa servidumbre? Los muros que separan dos viviendas. Ahí vamos a encontrar que ese muro es un muro medianero, donde cada una de las partes está obligada en el 50% de la separación a hacerse cargo del mantenimiento de esa y velar de que las construcciones o los usos que esa persona le esté dando no afecten al otro propietario. ¿Por qué razón? Porque nos podemos encontrar que ha ocurrido mucho en el municipio, es de que yo levanto mi vivienda, tengo un vecino, el vecino tiene ese muro medianero, o los dos pues compartimos el muro medianero, y el vecino va a ampliar su construcción. Entonces, él se va a valer de esa construcción que ya está preexistente, que es ese muro medianero, para hacerlo soportar más carga de la que ya el muro ya tenía que soportar. Y entonces ahí van a ocurrir un montón de inquietudes, como el hecho de si puede o no puede, si puede, tendrá que responderme o indemnizarme por ese uso adicional que le va a dar y que mi muro tiene que soportar, y quién me puede dar a mí las autorizaciones. Entonces, en ese orden de ideas encontraremos primero de que planeación municipal es la encargada de definir si esa persona puede o no afectar
ese muro medianero y bajo qué condiciones, so pena de las sanciones de ley. Y segundo, indudablemente, cuando un muro medianero soporte cargas adicionales, porque va a haber una construcción nueva, ese propietario de esa construcción nueva tendrá que indemnizar por un valor de la sexta parte de la construcción nueva al propietario que comparte con él ese muro medianero. ¿Por qué? Porque así lo dice el Código Civil y porque es lógico pensarlo de que ese propietario está haciendo un aprovechamiento adicional a eso que en principio tenía una destinación, que era separar dos propiedades. Entonces, yo pienso que hasta acá, desde la parte sustancial, se abordó la temática de la servidumbre. Esperamos que en su próximo programa de Enroque Jurídico hablaremos sobre la parte procesal, que es igualmente importante, porque acá solamente dimos unos parámetros a grandes rasgos de lo que es una servidumbre, pero lo más importante es cómo vamos a constituirla, o cómo la vamos a modificar, o cómo la vamos a extinguir, o cómo la vamos a negar, que son aspectos que se entiende de que por las tradiciones del municipio de San Pedro sea de común ocurrencia dentro de los colindantes y que a veces no sabemos qué hacer. Por lo tanto, los esperamos en su próximo programa de Enroque Jurídico. No olviden seguir comunicándose a las líneas que aparecen en pantalla, a visitar nuestras redes sociales, el correo que aparece en pantalla, podrán seguir escribiéndonos, y recuerden que estamos ubicados en el Centro Comercial El Faro de San Pedro Los Milagros, en la oficina 210. Hasta la próxima.